Entonces hoy vamos a ver los temas de química. Pongan como título química. Bueno, entonces la química es la ciencia que estudia los cambios de la materia a nivel molecular. Bueno, ahorita más adelante vamos a decir que es materia. Entonces sí, eso es la química, es la ciencia que estudia los cambios de la materia a nivel molecular. Sí, por eso hablan de moléculas de agua o oxígeno, etcétera. Más adelante lo vamos a ir viendo. ¿A qué molécula se refiere? Bueno, entonces, algunos le llaman la ciencia del cambio. Así algunos le llaman la ciencia del cambio. Pero ¿por qué hay cambios a nivel molecular? A eso se refiere, cambios a nivel molecular. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar? Ya, profe. Bueno. Ya, profe. Entonces, vamos a ver ahora ramas de la química. Pongan como subtítulo ramas de la química. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente mapa conceptual. Voy a ir diciendo los principales que les podrían llegar a preguntar. Empecemos con estequiometría. Dice estequiometría estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etcétera, de las sustancias que participan en una reacción química. Es decir, como hay sustancias que reaccionan, que participan en una reacción, por medio de la estequiometría se puede determinar el peso, la masa. Vamos a ver más adelante qué es el mol, que es como la cantidad de moléculas, ¿sí? El mol es la cantidad de moléculas. El volumen y otras cosas. Por medio de la estequiometría se puede calcular el peso, masa, el mol, el volumen de las sustancias que se van a obtener. ¿Sí? Se puede determinar qué sustancias se van a obtener para así hacer mediciones, hacer cálculos. Bueno, a ver, copien este primero, estequiometría.
Bueno, ¿ya copiaron? No, Ya, profe. entonces... bueno, gracias. Entonces ahora química orgánica. Dice también conocida como química del carbono. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono. Bueno, entonces eso estudia la química orgánica, estudia moléculas que contienen carbono, ¿sí? Porque son muy abundantes, es decir, los compuestos orgánicos. Es decir, el carbono no solamente se presenta en forma de combustible, en forma de, pues sí, del carbón para hacer fuego, para avivar el fuego. También se presenta en moléculas. Por ejemplo, en el azúcar está presente el carbono, en el azúcar. Y en muchas moléculas de los seres vivos contienen carbono. También las proteínas tienen moléculas de carbono. Entonces sí, son esenciales para los seres vivos. Obviamente hay distintas formas del carbono, como he dicho. No todas las moléculas con carbono son iguales. Bueno, entonces, a ver, copien esta parte. Bueno, entonces vamos a ver química inorgánica. Dice, se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono. Ahí está, entonces eso estudia la química inorgánica. Son los compuestos que no tienen carbono. A ver, vayan copiando. Me avisan cuando terminen de copiar.
Oh, ¿ya van copiando? ¿Ya copiaron? ¿Mande? Ya, profe. Bueno, gracias. Dice ahora química analítica. La química analítica, y analítica viene del griego, dice descomponer. Dice es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Bueno, sí, analítica, pues sí, es analizar la composición química de los materiales. Dice, si quieren desarrollar, quieren obtener información de la naturaleza química de la materia. Es decir, también va de la mano con la ingeniería química aquí también, porque esta tiene aplicaciones más que nada industriales. Entonces, es decir, información sobre la naturaleza química de la materia, es decir, en qué se va a ocupar ese material o esa sustancia. Si se va a ocupar para la construcción o para una medicina, etcétera. Es lo que quiere saber, para qué se va a ocupar ese material, esa molécula. Bueno, entonces, a ver, cópienle. Química analítica. Este concepto a veces lo preguntan. A ver, cópienle. Vamos a ver entonces. Ahora fisicoquímica. Bueno, pues sí, hay que copiarlo igual, pero los más importantes son estos cuatro primero. Dice, fisicoquímica es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímicas y cinética. Bueno, en realidad es el concepto del libro, pero a veces termoquímica es más como termodinámica, no es termoquímica. Y electroquímica es como electrólisis, ¿sí? Bueno, entonces también pueden ser esos dos conceptos, termodinámica o termoquímica. Termodinámica lo vimos en el mapa conceptual de física. Sí, se relacionan ahí la química y la física en la termodinámica. Ahí hay un punto en común. Y la electroquímica, bueno, igual son sustancias que reaccionan a base de corriente eléctrica. De cuando se les pone o se les induce una diferencia de potencial. Es decir, hay sustancias que reaccionan cuando se les induce un voltaje y ya empiezan a reaccionar. Empiezan a separarse las sustancias y dan lugar a otras nuevas. Ahora, entonces copien físico-química y después bioquímica. Dice bioquímica. Se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los del ADN, esos son. Y bueno, y los carbohidratos están contenidos en los azúcares, etc. Esto lo voy a describir más a detalle en biología, en la próxima clase. Entonces aquí copien este concepto, estos dos.
Entonces, ahora química técnica o ingeniería química. Igual a veces lo preguntan. Dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etcétera, de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Aquí ya lleva la palabra industrial, aquí exclusivamente. Es de la química técnica o ingeniería química. Entonces, así se diferencia de química analítica, porque sí, puede que se parezcan sus conceptos, pero en la de química técnica o ingeniería química, aquí ya viene agregada la palabra industrial o industriales. Entonces, así es como lo diferencian. Bueno, estos conceptos a veces lo preguntan, así que estudienlos bien para que vean cuál es la diferencia. En química técnica o ingeniería química, ahí viene la palabra industrial, y en química analítica no. Entonces, en química analítica viene la palabra información. Hagan de cuenta que de la química analítica se obtiene la información, y ya en la química, en la ingeniería química es la aplicación, es lo industrial. Entonces uno tiene la información y el otro la aplica. Entonces, a ver, cópienle. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? A ver. Está bien. ¿Ya copiaron? Ya, profe. Gracias. ¿Falta alguien? Ahora vamos a ver lo que son propiedades extensivas e intensivas de la materia. Primero vamos a saber qué es materia. Materia, aquí está el concepto. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene peso e inercia. La inercia la vimos la clase pasada. Y puede impresionar nuestros sentidos. Y se puede presentar en estados de agregación. Los estados de agregación son el líquido, el sólido, el gas. Es decir, son los estados de la materia. Nada más que así también se le llama estados de agregación. Son los estados de la materia, ya sea sólido, líquido o gas. Entonces, es decir, que la materia se puede presentar en alguno de esos tres estados. También hay otros estados que han descubierto, pero ese ahorita no tiene caso. Nada más los principales vienen ahorita al caso: el sólido, líquido y gas. Entonces copien este concepto, materia, y y ahorita se va a empezar a hacer este mapa conceptual. Vamos a ver, vamos por pasos. Primero, materia.
Bueno, ¿ya copiaron? Es materia. Bueno, ahora vamos con propiedades extensivas de la materia. Dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Esas son las propiedades extensivas. Dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Es decir, que si aumenta la cantidad de materia, aumenta esa propiedad. Y si disminuye la cantidad de materia, disminuye esa propiedad. A ver, ejemplos de ellos es la masa. La masa. Si aumenta la cantidad de materia, pues aumenta la masa del objeto. La masa del objeto es como lo que se conoce comúnmente como peso. En física, en los videos de física explico la diferencia entre masa y peso. Pero bueno, ahorita para estar familiarizados, la masa de un objeto es como dicen, el peso que tiene, ya sea 3 kilogramos, 5 kilogramos. Bueno, y si aumenta la cantidad de materia, pues aumenta esa cantidad de masa, ¿no? Pues sí aumenta. Si disminuye la cantidad de materia, pues disminuye la masa. El volumen también, si aumenta la cantidad de materia, pues aumenta el volumen del objeto, ¿no? Por ejemplo, si aumentamos la cantidad de agua, pues eso es materia, la cantidad de agua, pues aumenta ¿qué? El volumen que ocupa. Pues sí, por ejemplo, al llenar una tina o una jarra, si aumentamos la cantidad de agua, pues estamos aumentando la cantidad de materia. Y si aumenta la cantidad de materia, pues aumenta el volumen, aumenta el espacio que ocupa. Eso es el volumen, el espacio que ocupa. Y también el calor. Lo voy a acercar más, vamos a ver. También el calor. Si aumenta la cantidad de materia, aumenta el calor que emite. Un objeto de mucha masa emite mayor calor que un objeto de poca masa. Sí, por eso el sol, su calor llega hasta la Tierra, porque el sol es muy grande, es mucho más grande que la Tierra. Es como 1000 veces o 10.000 veces más grande, me parece. Entonces sí, emite demasiado calor porque su masa es muy grande. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces copien este concepto, propiedades extensivas de la materia. Bueno, y vayan copiando estos conceptos. Si alguien no los puede ver, me dice.
¿Ya copiaron? Sigo esta primera parte de propiedades extensivas y estos conceptos. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora propiedades intensivas de la materia. Dice son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, que no importa si la materia aumenta o disminuye del objeto. No importa si aumenta su cantidad de masa, de materia o de materia. No importa si aumenta, esa cantidad se mantiene igual. Se mantiene igual sin importar si aumenta la masa o disminuye la masa del objeto. Ejemplos de esto son la densidad. O bueno, que no dependen de esto, de la cantidad de materia. No dependen de la cantidad de masa. Un ejemplo es la densidad. Dice la densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. A ver, copien lo de propiedades intensivas y lo de densidad. Y ahorita explico qué es la densidad. A ver, copienle. Bueno, ya copiaron qué es densidad. Bueno, entonces vamos a ver qué es la densidad. Sí, ya copiaron este concepto. ¿Ya copiaron este concepto de densidad? Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué es la densidad. Miren, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, entonces supongan que tenemos dos recipientes. Cada recipiente le cabe 1 metro cúbico a cada uno. 1 metro cúbico. Es decir, es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso es lo que mide. Entonces supongan que el primer recipiente lo llenamos hasta el tope con agua. Lo llenamos con agua. Bueno, lo escribo. Ahí está. Entonces, si lo llenamos hasta el tope con agua y lo llevamos a una báscula, nos va a decir que aquí hay exactamente 1000 kilogramos de agua. Bueno, pero si a este segundo recipiente lo llenamos hasta el tope con mercurio, entonces si lo llevamos a una báscula, lo llenamos a esta báscula, nos va a decir que aquí caben exactamente 13.600 kilogramos. Ahí está. Entonces, esto es la densidad.
Nos dice cuánta masa cabe en un cierto volumen. La densidad del agua y del mercurio son distintos. Es decir, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que caben 1000 kilogramos en cada metro cúbico. Y del mercurio son 13.600 kilogramos. Es decir, que en un metro cúbico caben 13.600 kilogramos de mercurio. A ver si se dan cuenta, es el mismo recipiente, es exactamente el mismo recipiente, es un metro cúbico. Pero con sustancias distintas le caben una masa distinta. Es decir, de agua le caben 1000 kilogramos.